clínica de la construcción de Adcontrol. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Catherine Ríos, soy ingeniera especializada en el control de proyectos de la industria de la construcción y desarrollo inmobiliario. Tengo 13 años de carrera en este proyecto y soy representante de marca de Adcontrol ERP. Y aunque estemos en la clínica de la construcción y me vean usando una bata quirúrgica, como si fuera doctora, no he venido a diagnosticar la salud de ustedes, la salud física de ninguno de ustedes, no se preocupen, están tranquilos. He venido más bien a hablar sobre la salud económica de los proyectos de la industria de la construcción y del desarrollo inmobiliario. Y también mantenimiento industrial, que sé que es un tema novedoso aquí en Quintana Roo. Entonces, voy a contarles, antes de empezar, la historia de mi trayecto profesional. No solamente es dentro de la industria de la construcción como consultora, como ingeniera especializada, sino más bien la familia Valenzuela, Catherine Ríos Valenzuela, se dedica también a tener su propia constructora, que es de donde nace la clínica de la construcción con Adcontrol ERP. Nosotros, al igual que el 90% de las empresas, siento que hay un retorno, ¿verdad? Disculpen. Al igual que el 90% de las empresas de la industria de la construcción en México y en Latinoamérica tienden a tener desviaciones que no se ven, son desviaciones invisibles, desviaciones que están atacando directamente al bolsillo de la rentabilidad de los proyectos de nuestra industria. Este es un dato que nos da la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. La Cámara Mexicana estuvo hoy representando aquí esta conferencia. Entonces, este dato es muy importante porque proviene de la Cámara Mexicana. Por favor. En adición a esos datos, podemos encontrar estos tres indicadores dentro del estudio que se hizo, y se debe a que el 90% de las empresas están perdiendo muchísimo dinero debido a la forma en cómo están trabajando. Número uno, las empresas todavía siguen trabajando confiando plenamente en sus Exceles, como decía el ingeniero de la conferencia anterior, confiando en sus Exceles al 100%, dejándole la rentabilidad de sus proyectos al 100% en un Excel. En segundo lugar, se confían en sistemas que no están entrelazados, que no se conocen entre sí, en un 63%. Estas empresas tienden a tener hasta 5 softwares diferentes para el control de sus proyectos, no solamente la herramienta de Excel, sino también el de contabilidad, el de facturación, el de ventas, el de presupuestos, en fin. Estoy gastando un montón de dinero, no solamente en tener sistemas aislados que no se conocen entre sí, sino de que aparte no se controlan, no controlan los proyectos porque no son de nicho de mercado. Y finalmente, el 80% de las empresas ortodoxas que siguen trabajando de forma rudimentaria, donde trabajan con sistemas informales que son WhatsApp, correos electrónicos y llamadas telefónicas. Y por supuesto, de cajón, el Excel. Y bueno, la terapia que hemos venido nosotros a mostrarles aquí en Adcontrol ERP, en la clínica de la construcción, es Adcontrol. Es esa vitamina que ayuda a dejar la improvisación atrás, a controlar verdaderamente los proyectos de principio a fin. Una vez que tenemos el modelado, los planos y todo lo demás, lo que vimos en la conferencia anterior, traemos los presupuestos y comenzamos a controlarlos en el momento aquí en Adcontrol ERP. Entonces, esta es la vitamina que necesitan los proyectos a partir de que tenemos un plano ya definido y tenemos un presupuesto y un proyecto ejecutivo. Adelante, por favor. ¿Qué es lo que promete Adcontrol? Adcontrol permite tener a toda la operación adentro de un solo sistema, eficientando la operación de los proyectos, optimizando la rentabilidad de cada uno de los proyectos de la industria hasta en un 25% de mejora en la rentabilidad desde el 5º mes. Entonces se genera un retorno de inversión y un crecimiento exponencial en las empresas.
Así que vamos a hacer un diagnóstico express, como estamos en la clínica de la construcción, y estamos hablando de padecimientos, dolores, enfermedades y esos proyectos que por fuera parecen ir excelentemente, pero que por dentro están sufriendo de desviaciones presupuestales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Comenzamos? Perfecto. En primer lugar, tenemos aquí el tema de duplicidad de costos por fiebre presupuestal. De repente un día, mi presupuesto está marchando todo en orden, y de repente analizo y ya vamos al doble del presupuesto. Ya se nos duplicó el presupuesto. ¿Les ha pasado a alguno de ustedes? Cada rato, ¿verdad? A mí me pasó en Construval. Segundo lugar, se nos sube la presión arterial porque no sabemos cómo responder. Oye, ¿cuándo entregas el proyecto? ¿Cuándo acabamos? ¿Tienes la fecha exacta para saber cuándo acabamos el proyecto? A mí se me acelera el corazón cuando me preguntan eso y no sé qué responder. Tercer lugar, compramos un material que sacamos el dinero del bolsillo, sabemos que ya se hizo ese gasto, pero el material o no llegó, y si llegó, quién sabe dónde se puso porque tuve que comprarlo 2 veces. ¿A quién les ha pasado? Muy bien. Y finalmente, por favor, la cuarta es, tengo parálisis de decisiones porque no encontré la información, estaba dispersa en diferentes fuentes. Como les decía, en el Excel, en el WhatsApp, en el correo, en las llamadas que hice, y Juanita de contabilidad andaba por todos lados buscando la información, exactamente. Entonces, aquí estos 4 padecimientos están drenando importantemente los presupuestos y no se ven, son fugas invisibles. Nosotros creemos que una fuga visible es, ay, me robaron tanto dinero que sacaron de la caja. Esto, señores, está drenando la rentabilidad de ustedes, de sus proyectos. Entonces, la misión que tiene AdControl es que dejemos de vivir así y que aprendamos más bien a valorar cada peso que estamos trabajando, que nos estamos ganando con esfuerzo, y que dejemos de tomar en cuenta esa partida presupuestal del famoso 3% que nos dice el libro de contingencias, cuando en realidad solamente es una bolsa de basura donde estamos tirando y tirando y tirando ahí todos los errores y las desviaciones y la mala planeación que pudimos haber controlado desde un principio. ¿Se llaman pérdidas, dice el ingeniero Jorge. Es correcto, son desviaciones, son pérdidas. Estoy drenando la forma en cómo voy a ganar mis utilidades, mi proyecto, y termino perdiendo. Gus Marcos, un influencer del desarrollo inmobiliario del norte del país, de Monterrey, nos dice de que a todos nos ha tocado regalar departamentos, a todos nos ha tocado regalar casas. Pero ¿hasta cuándo vamos a dejar de regalar casas? No puede ser que nos esforcemos tanto en llevar a cabo un proyecto que nos lleva tiempo, dinero, esfuerzo personal, inversiones, etcétera, para que finalmente no le hayamos ganado. Lo único que ganamos fue experiencia, y señores, de la experiencia no se come. Adelante, por favor. Entonces, ya que estamos con esta terminología clínica de la clínica de la construcción, vamos a analizar 3 casos clínicos, 3 diagnósticos de pacientes que llegaron en coma financiero a AdControl, que los estudiamos, que les pasamos por un diagnóstico donde los evaluamos, nos sentamos con los clientes y vimos qué era lo que estaba pasando. Hicimos ese estudio, después les recetamos la vitamina, específicamente qué vitaminas dentro de AdControl para que se pudieran sanar, y finalmente los estabilizamos y vimos la mejora en el rendimiento. Cuando vamos al doctor, ¿qué pasa? Nos sentamos con el doctor, le decimos todas nuestras verdades, cómo nos sentimos, él nos evalúa, nos receta y nos dice, te vamos a seguir viendo, te vamos a estar evaluando cada semana, hasta que estés estabilizado y puedas correr mejor, te sientas mejor, etc. Eso es lo que nosotros hacemos dentro de AdControl.
Estos 3 pacientes, los casos clínicos, Altavista, el condominio Altavista, que llegó con una fiebre presupuestal inmensa. Segundo lugar, el aeropuerto de la Ciudad de México con un cronograma hipertenso. Y un tercer lugar con la bellísima Torre Cervantes con un síndrome de personalidad múltiple. Pobrecita, estaba ahí. Entonces vamos a comenzar con condominios Altavista, donde todo aparentaba ir sumamente bien, tranquilamente, un ambiente muy relajado. Hicimos el diagnóstico y lo primero que nosotros detectamos fue, dentro de los cuestionamientos que nosotros hacemos, es, oye, ¿cuánto te cuesta construir 1 metro cuadrado específicamente de esta sección? Para los que estamos en esta industria, los que somos ingenieros, arquitectos, sabemos que es una pregunta básica de kinder. Yo no pregunté cuánto presupuestaste de ese metro cuadrado. Yo pregunté cuánto te está costando construir ese metro cuadrado. Ese momento fue tan incómodo como cuando el contratista nos pide más lana de repente. Y todos se quedaron así de brazos cruzados, un ambiente tenebroso, como que se hubiera preguntado algo muy diferente a lo que estábamos ahí hablando. El caso es que cuando vemos esa incomodidad, cuando vemos que comienzan a sacar muchos Exceles, comienzan a hacer sus fórmulas mágicas para poder calcular este costo por metro cuadrado, finalmente era una ambigüedad, no era un resultado objetivo. Entonces, lo que sucede aquí, eso nos dio la pauta para saber de que el problema estaba directamente desde el principio, desde el presupuesto. No de cómo habían estructurado el presupuesto, sino más bien de cómo estaban controlándolo. Como les dije, el control del 90% de las empresas es a través de Excel. Esta gente estaba trabajando con Excel, estaba confiando su proyecto en Excel, y cuando nosotros hicimos el análisis sacaron estos indicadores. Había más de 4 millones de pesos en fugas invisibles, más del 25% de pesos, 25% en compras duplicadas y altos costos indirectos. Les voy a poner un ejemplo de lo que estaba pasando aquí. El comprador le llamaba directamente al proveedor y le decía, vamos a hacer un trato, te voy a dar la compra y te voy a comprar 150 piezas de algo, por poner un ejemplo, ¿no? En ese caso eran carretillas, según recuerdo. Esas 150 carretillas me las vas a ir entregando paulatinamente, no me las entregues al instante, con tranquilidad tomémonos las cosas, yo te voy a pagar las 150 carretillas, pero solamente me vas a entregar 100. A la obra solamente van a llegar 100. ¿Qué pasó con las otras 50? El bolsillo del comprador se estaba llenando de puras comisiones por las compras otorgadas. Esto no les estoy diciendo un tema tabú, no es un tema nuevo para ninguno de los de la industria, pero es un tema que no se habla, que es un secreto a voces. Entonces ahí comienzan las desviaciones y eso nos lleva a los más de 4 millones de pesos en pérdidas que teníamos. ¿A qué se debe esto? Al virus maligno que está acabando con nuestra rentabilidad, el Excelitis Maximus. Este Excelitis feo, se ve hasta rojo lo puse, está acabando con nosotros porque por un lugar tenemos una pestaña donde está el presupuesto bien bonito, que lo hicieron bien bonito, le dedicaron tiempo, lo dejaron chulo, completito. En otra pestaña está la ejecución de la obra, donde nada más registran lo que ya pasó y lo que conviene que pasó. Y en tercer lugar está todo lo demás, las compras, el almacén, y tratar de unir la información entre todas estas operaciones y todas estas herramientas se vuelve un caos. Y donde hay caos no hay control, y donde no hay control hay desperdicio de dinero. Estamos hablando de una caja abierta para que cada uno se lleve su propia comisión. Entonces, eso es lo que estaba pasando, y lo primero que nosotros hicimos fue aplicar un presupuesto que se pudiera dividir por zonas. Esta división del presupuesto es más allá de lo que ustedes están acostumbrados en las partidas presupuestarias, sino más bien por cada zona específica, por cada frente, cada kilómetro construido, cada metro cuadrado.
cada departamento, casa, condominio, villa. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Abrimos ese presupuesto y adicionalmente le dijimos, cada costo que vayas a utilizar me lo vas a relacionar a ese presupuesto. Número uno, para que no pueda usar más presupuesto del que se tiene definido ahí y tenga control automatizado, que no me deje utilizar la plataforma más presupuesto del que se tiene definido. Y en segundo lugar, que pueda yo rastrear por cada kilómetro construido, por cada villa, por cada departamento, cuánto presupuesto he usado, cuánto material, cuánta mano de obra, cuánta herramienta. Y que pueda yo rastrear cada uno de los movimientos presupuestales, cada uno de los consumos presupuestales que tengo directamente del proyecto o de cada frente del proyecto. Entonces no solamente se trata de controlar al momento, se trata de analizar cada peso gastado, qué producción me está generando. ¿Tiene lógica o no tiene lógica? De esos 150 carretillas que iba a comprar, ¿dónde se pusieron? ¿A dónde están? Una rastreabilidad completa que me permita tener a mí todos los costos relacionados a una ubicación precisa, específica. Y eso me va a mitigar, a disminuir la brecha financiera que hay entre lo que está diciendo el reporte financiero, el avance financiero contra el avance físico de la producción de la obra. Va a tener lógica, no va a haber una diferencia inmensa. Vamos al siguiente, por favor. No va a haber una diferencia inmensa entre el avance físico y el avance financiero. Aquí tenemos un 27% de incongruencia de lo que estaba pasando ahí. Entonces, por un lado me estaban reportando compras mal y adicionalmente de esas compras que se estaban generando también no había productividad en la obra. No se estaba utilizando ese material porque nunca llegó. O llegó pero se lo robaron. O llegó pero pagué una comisión. Entonces aquí estamos armando una mafia enorme en una industria de la construcción donde todos están ganando menos nosotros los constructores y los desarrolladores. Y finalmente tenemos que impactar al cliente subiéndole el precio de los departamentos, de las villas, de los condominios, porque los errores ya se cometieron y entonces hay que cambiar el precio de venta o el precio de renta del inmueble. En el caso de desarrollo inmobiliario, por supuesto. Vámonos al anterior, por favor. Este tipo de reportes que ustedes ven aquí son los reportes que les da al control. Les dicen no solamente dónde están en este momento, sino qué puede pasar a futuro si siguen así, de la misma forma que vienen trabajando. Este tipo de reportes nos dicen la visibilidad financiera, la visibilidad física del proyecto, sin tener que yo estar viajando, trasladándome a la obra para ver cuál es el resultado del proyecto. Y tenerlo que estarlo cuidando, el sistema lo cuida por mí. Una vez que nosotros implementamos la medicina con AdControl, en el caso del blindaje presupuestal específicamente, estos fueron los resultados del cliente, donde logramos recuperar 1.3 millones de pesos en 3 meses, aplicando los controles presupuestales. Se redujo en 3 meses también un 40% de sobrecostos y tuvimos un 100% de control presupuestal. La pregunta aquí, reflexiva, voy a hacer 3 preguntas reflexivas que me gustaría que las compartan con sus equipos de trabajo, donde ustedes reflexionen. He estado trabajando tanto en este proyecto, le he dedicado tanto tiempo, pasión, energía, dinero, tiempo, para ganarle tan poco, o tener que ponerle dinero de mi propio bolsillo al proyecto para que pueda seguir funcionando, o para que pueda seguir teniendo más proyectos. Esa pregunta por favor se las dejo. En segundo lugar, vamos a pasar al caso del aeropuerto de la Ciudad de México. Este caso no está relacionado con el presupuesto, está relacionado con los tiempos. El manejo de los tiempos en la industria de la construcción sabemos que es fundamental. Damos la cara ante el cliente, damos la cara ante el inversor, damos la cara como nosotros, como representantes del proyecto. Entonces,
Este es un proyecto que no solamente costó muchísimo tiempo conseguir, es una falla, una licitación de obra pública al gobierno de la Ciudad de México, donde en papel parecía ir todo normal y me estaban reportando un 70% de avance físico, pero la realidad es que era un 34% nada más. ¿Cómo nosotros lo descubrimos esto? Porque la forma en que están trabajando ellos, también a través de sistemas informales, Excel, sistemas que no son de nicho de mercado, te permite inflar esos datos. ¿Qué pasaba? El residente de obra se comunicaba con el contratista, acordaban decirle, oye, pues dame chance de decirte que la estimación va a estar más grande de lo que realmente es y te llevas un pedacito. ¿Estás de acuerdo? Sí, adelante, aprobada la estimación. Es muy normal eso aquí, en esta industria. Y eso nos da estos datos alarmantes. Son 3 indicadores que les sugiero a ustedes que los comiencen a sacar en cada uno de sus proyectos. Número 1, el de productividad. Del dinero que se está gastando en el proyecto, ¿qué productividad estoy generando? De cada peso gastado, ¿qué avance de obra me está provocando? Me está generando. El costo real del presupuesto es el costo ejercido y el valor ganado del proyecto es una tercera parte de la ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense ustedes que llegan a una pizzería, compran una pizza de 8 piezas, la pagan, cuesta 450 pesos. Esperan los 8 pedazos de la pizza, ¿estamos de acuerdo? Pues no, en este caso se pagó la pizza completa y un poquito más, el 110%, y solamente te dieron 2 pedazos de pizza. Otro ejemplo, ya te dijeron que ya terminaron la casa de construirla, ya me gasté todo el presupuesto para construirla y un poquito más, pero realmente solamente hay una recámara construida. Eso es el significado de estos valores que están acá, que en toda la ejecución del proyecto nos iba a provocar más de 6 meses de retraso en un proyecto de obra pública con la Ciudad de México, donde sabemos que el tema de la reputación, que el tema de los tiempos es fundamental. Si yo me retraso en un proyecto de obra pública, las multas van a ser millonarias. Entonces, por favor. Eso lo que nos indica son estos 3 valores, solamente que estos valores ya están con temas económicos. El gasto ha sido de 27.5 millones de pesos, el presupuesto fue de 25 y el valor ganado fue de 8.5 millones de pesos. El valor ganado es lo que te dice qué valor, cuál es tu construcción, de cada peso gastado que estás construyendo. Y lo que sucedía en este proyecto es que me estaban reportando avances inflados, se tuvo que reprogramar fechas, había incertidumbre de cuándo le voy a entregar al cliente. Por eso en el ejercicio que hicimos, en el check-up inicial, yo les pregunté, ¿qué les sucede a ustedes cuando les preguntan cuándo acaba el proyecto? ¿Cuál es la fecha específica? Dame una fecha específica de cuándo acaba el proyecto. Y es difícil de responder. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros no tenemos un tensiómetro, algo que esté midiendo, un aparato que esté midiendo constantemente cuál es el desempeño del proyecto, me presto a este tipo de situaciones. Me presto a tener que estar viajando yo constantemente de Cancún a Bacalar a cada rato para ir a ver cómo está el avance de la obra y tener certeza de que todo está yendo correctamente. Tenemos a miles y miles de directores, de dueños de empresas que están perdiendo tiempo y valor de expansión de sus empresas porque tienen que estar metidos en la obra, validando que todo vaya marchando bien, y aún así no marchan bien las cosas. Entonces, en la gestión de proyectos nosotros nos enfocamos en que nuestra productividad sea la correcta, el avance físico esté relacionado con el presupuesto, y también tengamos proyecciones, tendencias que nos digan no solamente dónde estás parado, que nos digan cuáles son los riesgos de seguir adelante. ¿Te vas a retrasar? ¿Te va a costar más? ¿Cuánto te va a costar?
¿Qué tienes que hacer para replantear que no te cueste más ese dinero en ese proyecto? Y estos son los indicadores del paciente, del proyecto, que habían más de 6 meses de proyección de retraso. Esa proyección de retraso nos iba a costar más de 10 millones de presupuesto extra y un índice de productividad extremadamente bajo. Miren qué bonito, cuando nosotros aplicamos con AdControl, recuperamos 5 meses de trabajo. El proyecto solamente se llegó a retrasar 2 semanas, o sea, la multa fue mucho menos. Incluso el índice de productividad subió importantemente, es decir, la obra estaba siendo demasiado ágil, iba veloz. Recuperamos no solamente presupuesto, sino tiempo, y porque replanteamos. AdControl lo que hace es, te dice cuáles son las indicaciones, las precauciones que debes de tomar para que todo salga marchando bien, para que no te cueste más, para que no te lleve más tiempo, pero adicionalmente te dicen qué acciones tienes que replantear, tienes que corregir para que todo salga perfectamente. ¿Qué acciones dentro de tu plan de suministros tienes que replantear para que todo vaya bien? Bueno, sigamos. Así que esta es la segunda pregunta. ¿Sabes con qué certeza, cuándo y de qué forma va a acabar tu proyecto? Si ustedes saben responder esta pregunta en un día, en 2 días, se las voy a dejar un poquito más, voy a ser más noble. En 2 días ustedes saben responder esta pregunta, no son tan parte del 90%, son como parte del 70%. Pero si ustedes se toman 5 días para saber esto, y aún así es medio ambiguo, escueto, están formando parte del 90% de empresas que está perdiendo dinero en sus bolsillos debido a la falta de información. No, en el primer caso hablábamos de control presupuestal, en este caso estamos hablando de información para toma de decisiones. Esa información, el vacío de esa información me está costando de que el contratista pueda negociar con el residente. Me está costando horas de trabajo desperdiciadas de directores que tienen que trasladarse de un lugar a otro, viáticos, gasolina, etc. El que me han dicho a mí varios empresarios, Catherine, ya no quiero tener más proyectos nuevos, porque si con los que tengo me vuelvo loco, ¿cómo puedo traer más proyectos? No confío en mi gente, no confío. O sea, el tema de la confianza y de la ética no me voy a meter en eso, pero definitivamente el que tengas control de tu personal y de las acciones de tu personal planteadas en un software te va a dar más tranquilidad y te va a dar la posibilidad de crecimiento. Y finalmente la Torre Cervantes, que sufría de síndrome de personalidad múltiple. Esta torre, si ustedes hasta aquí han dicho, a mí no me ha pasado porque yo no trabajo con Excel, yo trabajo con sistemas especializados, yo soy una empresa que se considera tecnológica. Escuchen este caso, porque esta empresa era muy tecnológica, era una empresa que había gastado cientos de miles de pesos en tecnología de vanguardia, más de 7 sistemas diferentes, pero esos sistemas no se conocían entre sí, no se hablaban entre sí, y era que cada área vivía con una información diferente y cada área vivía en su propia burbuja. Residencia reportaba 40% de gastos, finanzas un 82%, y dirección tenía 53%. Y en este caso me voy a enfocar a cobranza, relacionado a desarrollo inmobiliario. Desarrollo inmobiliario, la parte de cobranza, había más de 8 millones de pesos en cobranza retrasada. Entonces todo el mundo hablaba una verdad completamente diferente, y a eso nosotros le llamamos el síndrome de personalidad múltiple, porque es como tener 5 cerebros aquí. No solamente Catherine, son otras 5 personalidades que están hablando cosas diferentes, que no se conocen entre sí, y que ¿a quién le creo? Entonces pasamos de 5 cerebros desordenados, desconectados, que no se conocen y que no se callan aparte,
a un solo sistema. Ellos no necesitaban un sistema más, ellos necesitaban un sistema que lo hiciera todo adentro de un mismo sistema. Regrésate, por favor. En esta parte, no se reproduce el video. Disculpen, ahí le vamos a mandar entonces esa parte del video. En esta parte lo que hicimos fue centralizar toda la operación en un solo sistema, donde vinieran las ventas, el presupuesto, el control del proyecto, todo en un mismo lugar. Que no tuviera yo que tener diferentes sistemas disgregados, sino que lo pasamos a un solo sistema nervioso central, donde no solamente llevaba el control del proyecto como lo hemos visto en los videos anteriores, no solamente llevo el control del presupuesto, sino también llevo el control de las ventas, la contabilidad, la facturación, las nóminas, etcétera, toda la parte administrativa, comercial, contable. Y eso hizo de que incluso pudiéramos recuperar nosotros el siguiente, por favor. Pudiéramos recuperar no solamente la cartera de clientes, sino de que también optimizamos muchísimo la operación, de forma de que, como siempre estaban apagando fuegos las personas y buscando información en muchos lugares y tardándose más de 20 días para armar un reporte al crédito hipotecario. Somos desarrolladores inmobiliarios, trabajamos de la mano con financiamiento y créditos hipotecarios, pero hay que estarles presentando información. Ellos tenían a un equipo de trabajo específico y exclusivo para presentar ese tipo de información y se tardaban ese tiempo, porque estaban trabajando en 5 herramientas diferentes. Vamos al siguiente, por favor. Aquí todo se llevaba en un solo sistema, se recuperaron 6.6 millones de pesos de cartera y flujo de caja. Y aquí es chistoso eso, porque al momento en que recuperamos el flujo de caja y lo estabilizamos, la obra dejó de pararse, porque muchas veces la gente ve desconectada al área comercial, al área de cobranza y al área de construcción. Se estaba parando, se estaba deteniendo constantemente el proyecto debido a la falta de flujo. ¿Por qué había falta de flujo? Porque la persona de cobranza le llamaban por teléfono, el cliente tenía la buena disposición de decirle, te voy a pagar, ¿cuánto te debo? Dame el dato. Y la persona de cobranza le decía, dame una semana para darte el dato, te lo mando por correo. En una desarrolladora inmobiliaria eso es inaceptable, en cualquier empresa realmente. Dependemos del flujo de caja, de los ingresos para poder sostener la operación. Entonces, esa semana se convirtió en, sí, claro, inmediatamente te lo paso, debes tanto, se te va a aplicar tanto de interés moratorio, esto es lo que tienes que pagar en las próximas ocasiones, vamos a replantear tu flujo de pagos, etcétera. Podemos hacer negociaciones porque ya teníamos la información en un solo lugar. A ella, a esa persona, no le interesaba tener la información en un solo lugar porque hacía sus propios manejos. Como muchos cobramos, recibimos pagos en efectivo, en desarrollo inmobiliario sobre todo, solamente se reportaban una parte de ese pago y la otra parte se la quedaba a ella. Entonces imagínense, se llevaba una semana en armar ese reporte de estado de cuenta, lo cual es absurdo. En AdControl nosotros tenemos la posibilidad de que el cliente pueda ver cuál es el desempeño del proyecto, cómo va avanzando el proyecto, cómo va avanzando su casa, con fotos y todo, y cuál es el estado de cuenta en tiempo real de lo que debe, de lo que de todo su manejo financiero, ¿vale? Así que también es importante que ustedes se concienticen de cuánto dinero les está costando tener la información dispersa en muchos lugares, en muchas fuentes de información. No es cuánto pago yo de licencias de sistemas independientes, es cuánto me está costando el no tener esa información de cobranza. No es que haya detenido el proyecto por falta de flujo. ¿Cuánto me costó haber detenido ese proyecto? ¿Una semana? ¿Se han puesto a pensar cuánto vale una semana detenido un proyecto? Eso es lo que nosotros hacemos, que todo funcione de forma fluida, integrada y en un solo lugar.
Las coincidencias que tenían estas empresas, estos proyectos, es que tenían negación, exceso de confianza y tomaban decisiones a ciegas. En esta industria que he tratado más de 1000, he estado con más de 1000 empresas, yo les diría que el 95% de las empresas toman decisiones a ciegas, al tanteo. No se puede manejar un negocio de esa forma, es imposible, es insostenible. Si yo quiero crecer, necesito información real para tomar decisiones. Y un dato importante es que 8 de cada 10 empresas de esta industria terminan fracasando al segundo año por su forma de operar. Cuando nosotros... Algo está pasando, disculpen con la presentación, que no se está actualizando las barritas. Cuando nosotros hacemos una implementación de Ad Control, se mejora importantemente la experiencia del cliente, se toman decisiones basadas en datos, se tiene mayor proactividad en un 85% y se mejora la eficiencia operativa. Adelante. Y como dice Peter Drucker, que es el padre de la gestión de empresas, de la gestión empresarial, lo que no se controla no se puede mejorar. En el caso de la clínica de la construcción, lo que no se mide no se controla, lo que no se controla se termina enfermando y termina en urgencias financieras. Esta industria de la construcción, tenemos una misión con ella porque la disfrutamos demasiado. Creo yo que las personas que estamos en esta industria amamos esta industria y la trabajamos apasionadamente. Nuestra misión como Ad Control es mitigar ese 90%, disculpen, de empresas que están teniendo pérdidas, que están fracasando porque no saben medir ni controlar sus proyectos. Entonces, es lo que nosotros hacemos en Ad Control y les invitamos a ustedes a que se hagan un check-up integral, donde en Ad Control vamos a estar haciendo diagnósticos gratuitos, donde evaluamos a sus empresas, vemos qué es lo que les está pasando, qué necesidades hay, cómo podemos mejorarlo y qué medicina con Ad Control vamos a aplicar para que puedan recuperar no solamente su rentabilidad, sino también su expansión, su crecimiento, el poder delegar la empresa y el poder controlarla sin que yo esté ahí, ¿vale? Entonces, les voy a dejar aquí un código donde, el siguiente por favor, donde les pido que le tomen foto y ahí registren sus datos a las personas que tengan interés en que les hagamos este diagnóstico. Esa es la invitación. En la página a la que van a ir, los va a dirigir, van a registrar sus datos y hay personas de nuestro equipo de trabajo, van a estar agendando la reunión para hacerles su proceso de diagnóstico, ¿vale? El siguiente, por favor. Vamos a estar nosotros todos los días de Expo de Conarc en el stand 407. Les agradecemos mucho a todo el equipo de Ad Control que venimos de Ciudad de México y también los que se encuentran por allá. Ha sido un placer atenderlos. Y yo personalmente, Catherine Ríos, ha sido un placer acompañarles y darles esta conferencia. Muchas gracias.